Antes de que existiera el tiempo, antes de que el polvo aprendiera a soñar, la palabra ya estaba allí, y la palabra era vida. Juan 1:1-4. La oscuridad cubría el abismo como un manto sin nombre. No había caminos, no había latidos, solo silencio, esperando ser interrumpido. Entonces una voz habló, no gritó, no discutió con la noche, declaró: sea la luz, y la luz obedeció. Pero esta historia no comienza en el cielo, comienza en la tierra, rota, cansada, con corazones que olvidaron quiénes eran, polvo levantándose bajo sandalias gastadas. Un amanecer dorado besa colinas de Galilea. Pescadores remiendan redes rotas, no solo de hilo, de esperanza. Entre ellos, Él camina. No lleva corona, no tiene ejército, no trae espada. Trae palabras simples como semillas, verdades eternas envueltas en historias pequeñas. Y cuando habla, algo despierta. Un hombre levanta la vista, una mujer deja caer su cántaro, un niño se acerca sin miedo, porque esta voz no condena, llama. El reino de Dios se ha acercado. No es una amenaza, es una invitación, pero toda invitación trae una decisión, y toda decisión, un conflicto. La pregunta no es si la historia será contada, la pregunta es: ¿quién se atreverá más a escucharla hasta el final? Jesús se sentó junto al camino, no en un palacio, no en un templo de mármol, en el polvo. La multitud creció como crecen las olas, una tras otra empujadas por la curiosidad, el dolor, la necesidad. Algunos venían por milagros, otros por respuestas, unos pocos, sin saber por qué. Jesús miró los rostros. Él no veía multitudes, veía corazones. Entonces habló: un sembrador salió a sembrar. Las manos de los oyentes se relajaron. Conocían esa historia, la habían vivido 1000 veces. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. La semilla quedó expuesta, vulnerable. Los pájaros descendieron y la devoraron. Algunos en la multitud asintieron. Eso pasa cuando no cuidas la tierra. Jesús continuó: otra cayó sobre pedregales donde no había mucha tierra. Creció rápido, prometedora, verde, pero cuando el sol ardió, se secó. No tenía raíz. Un murmullo recorrió al gentío, demasiado real, demasiado cercano. Otra cayó entre espinos. Creció, pero no sola. Las preocupaciones, la ansiedad, el engaño de las riquezas, la ahogaron. Y entonces Jesús hizo una pausa, silencio, miradas expectantes. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño, porque Jesús no explicó nada, no aún. Se levantó lentamente y con una voz más baja pero más profunda dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Un discípulo se acerca, confundido: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús lo mira, no con dureza, con compasión, porque no todos rechazan la verdad. Algunos no están listos para recibirla. La semilla ya fue sembrada, pero ahora viene la pregunta que nadie puede evitar. ¿Qué tipo de suelo eres tú? Esa noche, el viento recorrió Galilea como si también buscara respuestas. Las antorchas iluminaban rostros cansados. Los discípulos se reunieron alrededor de Jesús, lejos de la multitud, lejos del ruido. Pedro fue el primero en hablar. Maestro, entendimos la historia, pero ¿qué significa? Jesús los miró uno por uno, no como alumnos, como hombres que estaban siendo formados. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. No porque fueran mejores, no porque fueran más sabios, sino porque se quedaron. Jesús se inclinó, tomó un poco de tierra entre sus dedos y la dejó caer lentamente. La semilla es la palabra de Dios. La tierra tocó el suelo, el sonido fue suave, pero la verdad pesada.
Los que están junto al camino son los que oyen, pero el enemigo viene y arrebata la palabra de su corazón para que no crean. Un silencio incómodo. Todos recordaron palabras escuchadas y olvidadas. Los que están sobre la roca reciben la palabra con gozo. Jesús sonrió apenas, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo y cuando llega la prueba, se apartan. Un discípulo bajó la mirada. La prueba ya había comenzado. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero los afanes de la vida, las riquezas y los placeres ahogan la palabra. Jesús levantó la vista. Su mirada atravesó más que la noche. Pero la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces Jesús se puso de pie. La luz de la antorcha dibujó sombras largas, como si cada hombre viera su propio corazón reflejado en el suelo. Nadie enciende una lámpara para cubrirla. La voz cambió, más directa. La luz no fue hecha para esconderse, fue hecha para revelar, porque nada hay oculto que no haya de manifestarse. El mensaje ya no era una historia, era un espejo. La pregunta ya no era sobre semillas, era sobre ellos, y también sobre ti. El amanecer llegó con un cielo engañosamente tranquilo. El lago de Galilea parecía un espejo, demasiado quieto. Jesús subió a la barca, los discípulos lo siguieron sin hacer preguntas. Él se sentó, cerró los ojos y durmió. El viento cambió primero, luego las olas, después el caos. El agua golpeaba la barca como un enemigo sin rostro. El cielo se oscureció, la madera crujía, los remos luchaban y perdían. Pedro gritó órdenes, Andrés sujetaba la vela, Juan miraba al horizonte, sin verlo. La barca se llenaba de agua, y Jesús seguía durmiendo. El miedo no tocó la barca primero, tocó el corazón. Maestro, nos hundimos. ¿No te importa que perezcamos? Jesús abrió los ojos, no sobresaltado, no apurado. Se levantó, el viento aullaba, las olas rugían. Jesús habló, no al mar, a la tormenta. Calla, enmudece. Y el mar obedeció. El viento cayó como si alguien hubiera apagado el mundo. Las olas se rindieron. El lago volvió a ser espejo. Silencio. Jesús miró a los hombres empapados, temblando. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Nadie respondió, porque el verdadero temor no era al mar, era a él. Se miraron unos a otros, susurrando, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tormenta externa había pasado, pero otra había comenzado. La fe que se predica es fácil. La fe que se prueba, revela. La pregunta ya no era si Jesús podía calmar el mar. La pregunta era, ¿podían confiar en él cuando parecía dormir? La barca tocó tierra al amanecer. La orilla era extraña, silenciosa, olía a abandono. Era la región de los Gadarenos, un lugar evitado, un lugar marcado. Antes de que alguien dijera una palabra, él apareció. Salió de entre las tumbas, cubierto de heridas, encadenado, y aún así libre para hacer daño. Los hierros rotos colgaban de sus muñecas. Sus ojos no miraban, acechaban. Nadie podía dominarlo, nadie podía salvarlo. Los discípulos retrocedieron, pero Jesús avanzó. El hombre gritó con una voz que no era solo suya. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús se detuvo, no gritó, no discutió, preguntó, ¿cómo te llamas? La respuesta fue un eco de abismos. Legión, porque somos muchos. El viento se detuvo, las tumbas parecían escuchar. Jesús levantó la mirada, su voz no tembló. Sal de este hombre. No fue una batalla ruidosa, fue una orden, un grito desgarró el aire. La oscuridad huyó y el hombre cayó al suelo. Silencio. Momentos después estaba sentado, vestido, en su sano juicio. Los habitantes del lugar llegaron corriendo. Vieron al hombre que conocían
y no lo reconocieron. No celebraron, tuvieron miedo. Vete, déjanos. Jesús no insistió, volvió a la barca. El hombre liberado corrió hacia él. Déjame ir contigo. Jesús sonrió con ternura. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La barca se alejó. El hombre quedó en la orilla. No con cadenas, con propósito. Jesús no solo calma tormentas, no solo enseña verdades, restaura identidades. Y a veces el milagro no es quedarse con Él, es ser enviado por Él. Jesús regresó al otro lado del lago y la multitud lo esperaba. No con cantos, con necesidad. Entre todos, un hombre avanzó abriéndose paso. Su nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre respetado, un hombre quebrado. Cayó a los pies de Jesús. Mi hija está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella. Jesús asintió y caminó con él. Pero el camino se detuvo. En medio del gentío, una mujer avanzaba lentamente. 12 años enferma, 12 años invisible. Había gastado todo, había perdido todo. Si tan solo tocó su manto, su mano temblorosa rozó el borde. Nada espectacular, nada ruidoso, pero el cielo se detuvo. Jesús se paró en seco. ¿Quién me ha tocado? Pedro protestó. Maestro, todos te aprietan. Jesús negó con la cabeza. Alguien me tocó, porque poder salió de mí. La mujer cayó al suelo llorando. Confesó todo. Jesús la miró, no con reproche, con amor. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces llegó el mensaje. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Jairo se quebró. Jesús puso su mano sobre él. No temas, cree solamente. Entraron a la casa. Llanto, desesperanza. Jesús dijo, la niña no está muerta, duerme. Se rieron de él. Jesús tomó la mano de la niña. Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Ella abrió los ojos, se levantó. Vida donde había final, asombro donde había duelo. Dos historias, un mismo mensaje. La fe no siempre grita. A veces se abre paso en silencio. Y cuando todo parece perdido, Jesús sigue siendo puntual. La multitud volvió a seguirlo. No por curiosidad esta vez, por hambre. Habían caminado todo el día, escuchado historias que quemaban el alma, pero ahora el cuerpo reclamaba, el sol descendía, las sombras crecían. Felipe calculó rápido, ni 200 denarios alcanzarían. Andrés dudó pero habló. Hay un muchacho, 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús miró al niño. El niño no escondió la canasta. La ofreció. Jesús sonrió. Háganlo sentar. La gente obedeció, como si algo invisible los guiara. Jesús tomó los panes, levantó la mirada, dio gracias y partió. El pan se multiplicó en sus manos, el pescado también. Pasaban las cestas y seguían llenas. Nadie quedó fuera. Nadie quedó con hambre. Sobró. 12 canastas. La multitud murmuró, este es el profeta, hagámoslo rey. Jesús se apartó, solo, porque no había venido a llenar estómagos, había venido a confrontar corazones. Esa noche los buscó de nuevo. Me siguen, no porque vieron señales, sino porque comieron pan. El silencio fue pesado. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Algunos retrocedieron, otros se ofendieron. No era el mensaje que esperaban. Jesús miró a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Pedro tragó saliva. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no promete comodidad, promete vida. Y solo hay 2 respuestas posibles cuando Él habla: alejarse o quedarse. El camino hacia Cesarea de Filipo era largo. Montañas, rocas, dioses falsos tallados en piedra. Allí, lejos de las multitudes, Jesús se detuvo. Miró a sus discípulos. Habían visto milagros, escuchado palabras eternas, caminado junto a Él. Pero aún faltaba algo.
Jesús preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Las respuestas salieron rápido. Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Jesús asintió. Entonces dio un paso más cerca. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El viento movió las hojas. El momento pesó. Pedro habló con voz firme pero temblorosa: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sonrió. No de orgullo, de revelación cumplida. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La mirada de Jesús se volvió seria. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero entonces la historia cambió de tono. Jesús comenzó a hablar de sufrimiento, de rechazo, de muerte. Pedro lo tomó aparte. Eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió. Su voz fue firme. Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Silencio absoluto. Jesús miró a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no es solo reconocer quién es Él, es aceptar a dónde conduce. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Subieron al monte, lejos del ruido, lejos de las opiniones. El aire se volvió más liviano, el silencio más profundo. Mientras oraba, algo cambió. Su rostro brilló como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas, como la luz misma. Los discípulos retrocedieron, sobrecogidos. Entonces no estaba solo. Moisés apareció, el que recibió la ley. Elías también, el profeta del fuego. Hablaban con él sobre lo que estaba por cumplirse en Jerusalén. Pedro, temblando, habló sin pensar: Señor, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Pero una nube los cubrió. La voz descendió del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Cayeron rostro en tierra. El miedo los venció. Jesús se acercó, los tocó. Levántense, no teman. Cuando alzaron la vista, solo Jesús estaba allí. Mientras descendían del monte, Jesús les habló con voz grave: No digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos guardaron silencio, porque habían visto gloria, pero aún no entendían el camino. Antes de la cruz, Dios mostró la corona. Antes del sufrimiento, la promesa, para que cuando llegara la oscuridad recordaran: la gloria no se perdió, solo estaba esperando. Jerusalén despertó inquieta. La ciudad estaba llena, peregrinos, rumores, esperanza contenida. Jesús se detuvo a las afueras, pidió un pollino, no un caballo de guerra, no un carro real, un asno. Los discípulos no lo entendieron del todo, pero obedecieron. Jesús montó, y el camino se abrió. La gente extendía mantos. Ramas de palma se agitaban como banderas improvisadas. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel. La multitud gritaba. Pero no todos celebraban. Desde la distancia, los líderes observaban en silencio. Sus corazones no latían al ritmo del cielo. Jesús miró la ciudad, no con triunfo, con lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, si también tú conocieras en este día lo que es para tu paz. El rey había llegado, pero no como lo esperaban, no para derribar romanos, sino para confrontar almas. Entró al templo, vio mesas, monedas, negocio donde debía haber oración. La voz del Cordero se volvió fuego. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Las mesas cayeron, las palomas volaron, el sistema tembló, niños comenzaron a cantar: Hosana al Hijo de David. Los sabios se indignaron, los pequeños entendieron, el rey estaba en la ciudad. El conflicto ya no podía evitarse, porque cuando la verdad entra, algo debe caer. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto pesado.
En el aposento alto, una mesa sencilla, pan, vino. Los discípulos se sentaron, reían nerviosos, no sabían que esa cena sería un umbral. Jesús se levantó, tomó una toalla, se inclinó, lavó pies, manos que sanarían, pies que huirían, corazones que dudarían. Pedro protestó: «Jamás me lavarás los pies». Jesús lo miró con ternura firme. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro cedió. Jesús volvió a la mesa, tomó el pan, dio gracias, lo partió. «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Tomó la copa. «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos». El silencio se volvió sagrado. Luego Jesús habló palabras difíciles. «Uno de ustedes me entregará». Las miradas se cruzaron, el miedo se filtró. Judas se levantó, la puerta se cerró detrás de él. La noche avanzó. Jesús miró a los 11. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pedro juró fidelidad. Jesús suspiró: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». No hubo reproche, solo verdad. Esa noche Jesús no habló de victoria, habló de amor, un amor que se parte, que se entrega, que se derrama. Salieron al huerto, Getsemaní, olivos retorcidos, sombras largas. La noche despierta. Jesús se detuvo. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Dejó a los demás, llevó a 3, avanzó un poco más, cayó de rodillas. La tierra recibió su peso. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Silencio. El cielo no respondió de inmediato. El sudor cayó como gotas de sangre. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Regresó, los encontró dormidos. No los reprendió con ira, con dolor. «¿No pudieron velar 1 hora conmigo?». La hora había llegado. Antorchas, espadas, un beso. Judas se acercó. Jesús no retrocedió. «Amigo, ¿a qué vienes?». Pedro sacó la espada, cortó. Jesús sanó. «Guarda tu espada, el que a espada mata». Y entonces lo arrestaron. Los discípulos huyeron. Jesús quedó solo, atado, escupido, juzgado en la oscuridad, falso testimonio, puños, burlas. «Profetiza». El gallo cantó. Pedro lloró. Jesús fue condenado. El Hijo de Dios no fue vencido. Se entregó, porque el amor no huye del dolor, lo atraviesa. El amanecer no trajo alivio, trajo sentencia. Jesús fue entregado de manos religiosas a manos romanas. La multitud gritó: «Crucifícalo». Pilato dudó, se lavó las manos. El peso cayó sobre él. La cruz fue puesta en su espalda. Madera áspera, astillas que mordían la piel. Cada paso, un sacrificio. Cada caída, un acto de amor. El camino era estrecho, las voces crueles. «Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios». Jesús no respondió. Miró rostros, vio lágrimas, vio odio, vio ignorancia. Una mujer lloró. Jesús habló: «No lloren por mí, lloren por ustedes». El sol ardía, el cuerpo cedía. Un hombre fue obligado a ayudar. Simón de Cirene compartió el peso. Llegaron al lugar, Gólgota. Clavos atravesaron manos, clavos atravesaron pies. El sonido del martillo resonó como un trueno seco. La cruz fue levantada. Jesús colgó entre cielo y tierra, entre 2 criminales, como uno de ellos. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». El cielo observaba, la tierra contenía el aliento. El rey estaba en su trono, pero nadie lo reconocía, porque el amor verdadero no se impone, se entrega. El cielo se oscureció, no por nubes, por duelo. Desde la hora sexta, tinieblas cubrieron la tierra. El Hijo colgaba. Respirar era una batalla, vivir una entrega constante. Burlas seguían cayendo. «Baja de la cruz, salva a otros». Uno de los ladrones insultó. El otro creyó. «Acuérdate de mí». Jesús giró el rostro. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El amor aún alcanzaba. Abajo, una madre miraba. María. Jesús la vio. «Mujer, he ahí tu hijo». Y al discípulo: «He ahí tu madre».
Aún muriendo, Jesús cuidaba. El dolor se hizo total. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue duda, fue cumplimiento. El precio del pecado fue cargado por completo. Jesús respiró hondo. Tengo sed. Le dieron vinagre, entonces levantó la voz. Consumado es. No fue derrota, fue declaración. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó. El acceso quedó abierto. Jesús inclinó la cabeza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el aliento. El centurión cayó de rodillas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El cuerpo fue bajado, con cuidado, con lágrimas. José de Arimatea lo envolvió en lienzos. Nicodemo añadió mirra y aloe. El rey fue tratado como un muerto común. La piedra fue rodada, pesada, definitiva. El sepulcro quedó sellado. Los soldados montaron guardia. La noche cayó otra vez. Los discípulos se escondieron. Las puertas cerradas, la fe temblando. Las mujeres lloraban, recordaban sus palabras, pero el dolor gritaba más fuerte. El cielo guardó silencio. Ningún milagro, ninguna voz. Solo espera. El sábado pasó lento, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Parecía el final, pero Dios nunca trabaja con prisa. Trabaja con propósito. Lo que el mundo llama derrota, Dios lo llama preparación. Lo que parece silencio es promesa en gestación. Antes de que el sol despuntara, las mujeres caminaron hacia el sepulcro. Traían especias, no esperanza. ¿Quién removerá la piedra? Pero la piedra ya no estaba. El suelo tembló. La tumba se abrió. Un ángel se sentó sobre ella, resplandeciente. No teman. El miedo paralizó sus cuerpos, pero la voz trajo vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El sepulcro estaba vacío, los lienzos doblados. No está aquí, ha resucitado. Recordaron sus palabras, corrieron. Pedro y Juan llegaron primero, miraron, creyeron a medias. María Magdalena se quedó, lloró. Entonces una voz: mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor. Jesús dijo su nombre, María. Ella lo reconoció, Raboni. Jesús sonrió. Ve y dile a mis hermanos. La muerte había perdido, el pecado fue vencido, la historia cambió para siempre. El silencio del sepulcro fue roto por la vida. Pasaron los días. Jesús caminó con ellos otra vez. Comió pescado junto al lago, rió, escuchó, restauró lo que se había roto. Pedro, a solas con él. ¿Me amas? Una vez, 2 veces, 3 veces. Por cada negación, una restauración. Apacienta mis ovejas. No fue reproche, fue llamado. Luego los llevó al monte. El cielo estaba abierto, el viento suave. Jesús habló con autoridad eterna. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los miró como al principio, pero ya no eran los mismos. Por tanto, vayan, hagan discípulos, enseñen, amen. Promesa incluida, y yo estaré con ustedes todos los días. Jesús levantó sus manos, los bendijo, y mientras miraban, ascendió. Una nube lo ocultó. Silencio. 2 hombres vestidos de blanco hablaron. ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús volverá. No se quedaron mirando, regresaron a Jerusalén, esperaron, y de pronto, viento, fuego, lenguas como llamas. El espíritu descendió, el miedo se fue. La voz llegó, Pedro predicó, miles creyeron. La historia continuó. Jesús ya no caminaba solo entre ellos, ahora vivía en ellos. Jerusalén ya no fue la misma. Las calles que antes conocieron miedo escucharon ahora valentía. Hombres comunes hablaron con fuego. Mujeres levantaron su voz. Enfermos fueron sanados. Cadenas rotas. No tenían espadas. Tenían convicción. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los encarcelaron, los golpearon, los amenazaron. Pero el reino no retrocedió.
porque este reino no se sostiene con poder humano, se expande con vidas transformadas. Esteban miró al cielo mientras las piedras caían. Veo los cielos abiertos. Y aún muriendo que perdonó. Las buenas noticias viajaron lejos. Samaria, Antioquía, Roma, barcos, caminos polvorientos, cartas escritas con lágrimas y fe. Jesús no era solo recordado, era vivido. El mensaje fue claro. El reino no es un lugar, es una realidad. No se impone, se ofrece. No se defiende con violencia, se establece con amor. Y ahora, la historia se detiene frente a ti, porque el reino sigue avanzando, no por fuerza, por decisión. El mundo siguió girando, imperios cayeron, reinos se levantaron y desaparecieron. Pero esta historia no terminó, porque Jesús no vino solo para ser recordado, vino para ser seguido. Sus palabras cruzaron siglos, lenguas, fronteras, llegaron hasta aquí, hasta ahora. El reino de Dios está cerca. No es pasado, es presente. No es solo cielo, es decisión. Jesús sigue llamando, no desde un trono distante, sino desde el corazón. Sígueme. No promete caminos fáciles, promete vida verdadera. No ofrece ausencia de tormentas, ofrece paz en medio de ellas. La pregunta nunca fue si Jesús tenía poder. La pregunta siempre fue, ¿qué harás tú con él? Porque cada historia necesita una respuesta. Y esta ahora te pertenece. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La eternidad espera tu decisión. Si llegaste hasta aquí, gracias. No fue casualidad. No fue solo una historia. Has caminado por cada página, has visto la cruz, la tumba vacía y la vida que venció a la muerte. Y ahora, esta historia también te incluye a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿En qué momento sentiste que Dios te habló directamente? Si deseas más historias bíblicas contadas de esta manera, épicas, profundas, animadas, con voz y alma, déjalo escrito en los comentarios. Dinos qué historia te gustaría escuchar después. David, Moisés, José, las parábolas de Jesús, o una historia completa sobre la fe, el miedo o la esperanza. Si esta historia te bendijo, dale like. Eso ayuda a que llegue a más personas que lo necesitan hoy. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias que aún están por contarse. Porque la Biblia no es un libro antiguo, es una historia viva. Y esta historia continúa contigo.